¿Qué tal mi gente que nos está escuchando ahorita mismo y precisamente en el Jardín Juárez en vivo y regresamos a los jueves culturales de aquí en la cabina cerca de ti? Agradecemos al presidente municipal Héctor Castorena Esparza que nos ha brindado este espacio para tener ahora sí que música en vivo y entrevistas en vivo. Y qué mejor que en estos grandes amigos y personajes que a lo mejor ustedes no los conocen o no los ubican, o en caso que los llegaran a ocupar, a ubicar, van a saber quiénes son ellos. Y la verdad me siento orgulloso de tenerlos hoy en día aquí porque son parte importante ahora sí de que esta presidencia tenga y se vea de la mejor manera, ¿no? Es algo que un trabajo en conjunto con diferentes personas y a lo largo que ellos lo están ejecutando de una manera creo que brillante, donde podemos degustar de esta gran arte y una obra de arte en pasajes históricos de nuestro municipio. Nos encontramos el día de hoy con Vidal Martínez, maestro de artes y artista catalogado, ahora sí que gran amigo que nos conocemos ya de hace tiempo. Gracias. Y qué mejor tenerte aquí, Vidal. Gracias. Muy agradecido. Muy agradecido, decía el tío Gamboín en aquel tiempo. Y también nos encontramos con el buen maestro historiador Alejandro Urrutia, hermano de nuestra buena amiga Azucena, que prácticamente él se ha encargado junto con su hermana y con el buen Vidal en transformar esta obra de arte para la presidencia municipal. Bienvenido, Ricardo. Hola, gracias, buenas tardes. Muy bien, entonces vamos a hablar prácticamente que tenemos un tema muy importante que a lo mejor no es muy relevante para muchos, pero hoy en día la presidencia municipal está tomando una transformación en su interior. Tanto así que tenemos ya ahora sí la primera línea de historia dibujada, por así decirlo, o pintada o expresada de manera coloquial, artísticamente por el maestro, así que Vidal. Platíquenme, ¿cómo inicia este proyecto? ¿Cómo nace? ¿Y cómo va a ir evolucionando para llegar al tema de qué es lo que representa cada mural? Muy bien. Bueno, el proyecto en sí nace con la necesidad de contar y preservar la historia del pueblo. Lamentablemente Rincón, a través de sus gobiernos y sus personas, han tenido nulo o cero interés por la historia, la cultura y todo lo que, digamos, como nos constituye en un sentido filosófico, hablando como un rinconense. No se ha tenido como esa, digamos, como apertura o hincapié de querer como preservar o vamos, encaminar la cultura. El pueblo, lamentablemente, en anteriores gobiernos y poblaciones han sido muy carentes en eso. No sé si porque nunca han tenido un acercamiento a la cultura, a las artes o a la historia, pero eso ha sido muy triste. Rincón y sus gobiernos nunca han tenido interés, hasta últimamente que empezamos a trabajar en cultura, empezamos como a hacer ese, digamos, avivamiento. Ese clic, ¿no? Entre uno y el otro. Pues más que uno y otro sería nosotros y la conciencia histórica. Ajá. Porque, como lo mencioné, no lo tiene el pueblo. O sea, tiene mucha historia. Rincón es muy viejo, tiene demasiado de dónde escarbarle, y lamentablemente he escuchado a personas que dicen, es que no conozco de Rincón porque no hay nada. Y es que, ¿cómo que no va a haber nada? O sea, tiene cientos y cientos de años, tiene muchísimo. O sea, hay historiadores que son fuera de Rincón de Romos que se han dedicado a escribir porque Rincón tiene demasiado y la gente le vale. O sea, no tiene ese interés. Entonces lo que nosotros intentamos hacer es que en esta necesidad de falta de empatía por la cultura, por la historia, por el digamos que por el concepto mismo de ser rinconense, porque el ser rinconense no es el vivir en Rincón, claro, es todo lo que está detrás de ti. Es conocer tu pueblo. Es conocer la historia, conocer la cultura, conocer las costumbres, conocer todo aquello que es intangible, todo aquello que no puedes tocar, como venir y ver la parroquia. Eso no es historia es lo que está detrás de. Está la institución, pero lo que nos importa es lo que hay atrás de. Pues obviamente no ha habido como interés de esto, y pues en la necesidad y en la carencia de que el pueblo pues necesita digamos como el avivar el interés, y no solo el interés sino el rescate. Deja tú que las personas no les interese, sino que literalmente estamos manejándonos en un pueblo que no tiene pues conciencia ni identidad. Sí la tiene, pero no la tiene resguardada, no la tiene ni escrita, no la tiene ni investigada.
O sea, como te mencionaba, hay personas que vienen fuera del pueblo a escribir sobre la identidad del pueblo. Pero eso nos corresponde a nosotros, como rinconenses. Claro, o sea, nos corresponde como a nosotros tomar la batuta de nuestra identidad y manejarla. Porque, como les mencioné, no es algo que puedas tocar ni ver. Es un concepto, es abstracto y hay que trabajarlo. O sea, hay que irnos a los libros, hay que irnos a los archivos, hay que irnos a la historia oral, hay que irnos a todas las formas y medios como para poder sustentarnos. Echar mano de todo lo que tienes, ¿no? De todo, o sea, pues es que es una labor del historiador, esa es la labor, o sea, fundamentar lo que estás diciendo, fundamentar la identidad, porque a veces la historia piensan que son fechas y personajes y no es cierto. La historia es muy viva, la historia la estamos viviendo constantemente. O sea, el ser rinconense es un producto de la historia. Sí. Simple y sencillamente, es como el ser mexicano. Sí. El ser mexicano no es ni el presidente, no son ni las instituciones, no es... Es un conjunto de, pero es la historia y la historia la estamos viviendo ahorita. Es por eso que es cierto lo que tú dices y mencionas aquí, Alejandro. El sentido de ser rinconense o plasmar la historia es reflejarla y crearla y generarla, o sea, darle vida en ese sentido. Es por eso que nace a lo mejor el proyecto de que tienen a la par, es pintar los murales, es a lo que queríamos llegar, de cómo plasmar de la historia, cómo generar la historia por medio de, ahora sí que de un códice, por así llamarlo. Tomamos ese formato. Más que nada fue una propuesta aquí del artista. Él fue el que él tomó la iniciativa. Yo creo que a base del tiempo que hemos trabajado, yo creo que se ha dado cuenta Vidal que trabajamos mucho desde las libertades. Sí. O sea, presentamos, proponemos y que la otra persona abone. O sea, porque si no es una dictaduría, ¿no? Sí. O sea, va a ser una propuesta, ahora sí, impuesta, una propuesta impuesta, y no va a ser, pues un canal abierto para que todos puedan, pues dialogar y que todos puedan participar, porque si no seríamos como... pues desde nuestra torre académica manejar todo y pues eso tampoco es el sentido. No, ¿Cómo nace esta idea, Vidal, en este caso tú? Que tú eres el artista prácticamente de estos murales, de este códice. Bueno, a mí me llega Azucena, me comenta del proyecto y yo le dije, pues jalo, ¿no? O sea, dije, órale, va. Ya se hizo la cita con el alcalde. Con el alcalde, en paz descanse, Rivera. Y ya me platican que quieren hacer estos murales y ya me dicen, no, pues que Simón, pero ¿cuál va a ser el tema? ¿De qué quieren o sea, de qué van a tratar para yo saber qué es lo que voy a hacer, ¿no? Para ir echándole coco, ¿no? Y ya me dicen, no, pues fíjate que queremos que se represente la historia del municipio desde sus orígenes, desde la fundación, o si se puede, desde más atrás. Y a medida que me iban platicando, pues yo en mi mente yo ya iba... En tu nebulosa. Acá, en mi nube yo iba acá ya armando la idea, ¿no? Entonces, hubo una palabrita que no recuerdo quién fue quién la dijo, que fue la que me dio el clic. El clic, que dijo, no, es que queremos que se sientan identificados. Y yo dije, ¡paz! Parte importante. Yo dije, códices. Tienen que ser códices. Porque creo yo que parte del ser mexicano, creo que es conocer tu historia. Y pues todos sabemos que o sea, no puede haber nada más mexicano que un códice prehispánico, ¿no? Claro. Bueno, siento yo. Sí, esa es como que mi idea, ¿no? Es una parte porque el otro día que estaba platicando contigo, que me decía, a ver, ¿qué significa esto? ¿Cómo parte esto? Te ubicas fácilmente y es fácil de entender porque aparte que te identificas, como dices tú, de un códice prehispánico en este caso. Rincón de Romos nace desde lo que mencionas, de cómo se crea, cómo funda, cómo va creciendo y se nota la evolución en cuestión al códice, porque va a una línea del tiempo, quiero yo entender. Sí. Que queremos mencionar que las personas que nos están escuchando pueden venir y preguntar y podemos hacer un paseo o guía turística guiada prácticamente. De hecho, las estamos haciendo. O sea, no están abiertas todavía, no... Es un plan. Extraoficiales, pero se está haciendo. De hecho, escuelas han pedido, aquí en el museo donde trabajamos, Azucena y yo, nos han traído, obviamente, el oficio donde nos piden que les hagamos un pequeño recorrido porque, obviamente, este es un proyecto muy ambicioso y muy grande y no se ha pintado ni la mitad. Entonces, desde que empezamos a hacer como los pequeños recorridos, pues
fue como a una cuarta parte, ni a una tercera parte, a una cuarta parte, una fracción muy pequeña de los murales que ya se llevan, que ya casi es la mitad. Sí, ya estamos cerca. Pero sí ya se han tenido estos recorridos tanto en escuelas, personas de Lina. Sí, prácticamente yo quiero preguntarles algo así a los dos. ¿Desde qué momento eligieron para pintar? O sea, ¿desde qué momento de la historia de Rincón de Romos dicen, desde aquí inicia Rincón de Romos? Desde la prehistoria. Desde el periodo prehistórico. De hecho, en los murales, el primer panel representa la historia el mito de la creación, que pues bueno, como aquí Ricardo me puede constatar, no hay un archivo o algo que diga cuál era el mito de la creación de parte de los chichimecas. Fue información que se perdió, desgraciadamente. Entonces yo lo que hice ya desde que surgió el proyecto fue pues documentarme, investigar, fue de checar mucho, pues ver sobre todo muchos códices y aprender a interpretarlos. O sea, tuve que investigar mucho qué significaban las simbologías, este símbolo significa esto, este signo significa esto otro, esto representa esto, para yo poder a partir de ahí generar un estilo de códice y un significado propios para darle cierta autonomía aquí a Rincón, ¿no? Entonces, el primer panel representa el mito de la creación según los mexicas, de cómo Quetzalcóatl y Tezcatlipoca se dieron una parte de su esencia para generar la existencia y ya, pues todo lo que vemos y tocamos, ¿no? Ya después de ahí vienen representados pinturas rupestres, que ahí es donde ya comienza la prehistoria. La prehistoria, donde están representados ciertos símbolos que se encuentran en pinturas rupestres que se han descubierto aquí en la serranía de Rincón de Romos, algunos de los cuales pues algunos creo que ya están y existen, ¿verdad? Han sido vandalizados. Los que están plasmados sí son todavía están permanentes. La mayoría de las personas no saben su ubicación. Qué bueno. Qué bueno. Hablándolo otra vez con personas, con unos arqueólogos de Lina, también decían lo mismo. Qué bueno. Mientras menos personas conozcan esos lugares, mejor. Y qué malo que tengan que ser así, ¿no? Es muy triste porque tendría que ser de acceso público y decir, mira, tenemos prehistoria aquí de hace miles de años, ya había asentamientos humanos aquí y ya podemos hablar como del inicio del rinconense, por así decirlo, ¿no? Pero las personas son muy sucias. Muy supersticiosas. Sí, porque en eso, de hecho, escarbaron donde están una de las pinturas porque supuestamente pensaban que ya había tesoros, oro, que también es algo ilógico porque dices, o sea, si ni siquiera aquí hubo metalurgia en la historia, ¿cómo crees que en la prehistoria iba a haber manejo de metales? O sea, son cosas muy ilógicas. Otra vez la carencia de la historia por delante de las personas. O si no, yo me le llegué a saber de que había gente que pensaban que eran símbolos satánicos o algo por el estilo que tenía que ver con brujería y traían padres y que les echaban líquidos y quién sabe cuánto y los tallaban o muchas veces los tapaban o los quemaban, les echaban petróleo y les prendían lumbre y los arruinaban. Y hay unas que están aquí por la barranca que la conocen como el Paso del Pueblo, que están todos vandalizados dentro de una cueva. Los que perduran muy visiblemente, que son los que utilizó aquí Vidal en sus interpretaciones de la prehistoria. No vas a decir dónde están. No vamos a decir dónde están, que están aquí en Rincón. Y ahí lo vamos a dejar. Los hemos ido a ver, de hecho, están documentados en el INAH. ¿Los hombres de negro se enojan? Fíjate que incluso las mismas personas de ahí, cuando yo fui a visitarlas, sí me dijeron, es que no queremos que la gente la conozca porque van a venir a tirar basura, a rayar, a vandalizar. ¿Y para qué? O sea, es muy poca, digamos, como rastro prehistórico que tenemos como para echarlo a la basura. Sí, entonces, mira, yo como rinconense lo puedo decir porque soy rinconense. La gente es muy sucia y es muy, no tiene interés por la cultura. Eso es muy, muy, muy preocupante. Entonces, mientras estamos en ese proceso de sensibilizar a las personas, porque este es uno de los objetivos con todo el trabajo cultural que estamos haciendo, el sensibilizar a las personas. Claro. O sea, que ya no vean solamente el ser rinconense como ser rinconense, sino que haya una fibra sensible del por qué lo soy y el conocimiento del por qué. Otorgarles un sentido de pertenencia. Y obviamente en el proceso y en la medida en que empiezas a conocer todo esto, es cuando tú empiezas a valorizar las cosas y las empiezas a cuidar.
olvidar. Sí. Por eso nosotros estamos en este proceso de sensibilizar al rinconense, porque sabemos cómo es el rinconense. El rinconense no tiene cultura. El rinconense es sucio. El rinconense, un montón de adjetivos malos como un montón de adjetivos buenos, obviamente tiene sus pros y sus contras. Tiene claroscuros como todo. Sí, o sea, tampoco vamos a estar hablando mal de nuestra propia gente. No, o sea, no, también es el tiene objetivo. cosas muy buenas, pero yo por eso me doy el permiso como rinconense decir que el rinconense tiene estas vicios, que obviamente como todo en la humanidad tiene virtudes y vicios y hay que atacar los vicios y generarlos en virtudes. Entonces, el primer paso como rinconense y yo como rinconense es reconocer que mi pueblo, incluso yo antes de tener este acercamiento a la cultura, es que no había interés, es que no hay gusto por. Entonces, estamos ahora, ya que conocemos, ya que tenemos la sensibilidad, e intentamos ahora generar eso para el pueblo. No es una crítica, es una construcción de la sensibilidad rinconense, que es lo que estamos buscando, que es el sentido también de los murales, que no son los únicos, de hecho, que hemos estado, haciendo o gestionando. De hecho, ya hay unos que gestionamos y ya se terminaron en el Teatro Ramón García Anguiano. Son dos murales referentes al arte y al cielo. Son muy cósmicos porque el artista que los realizó, que no es de aquí, es de Ciudad de México, lo que él digamos que le llamó la atención a Rincón son sus cielos. Entonces, al momento de representar el arte, lo hizo con el fondo celestial, porque es algo que representa mucho a Rincón de Romos. Tenemos unos espacios celestes que literalmente es una cúpula. Podemos ver una cúpula celestial desde el pueblo. Fue con lo que prácticamente él identificó a Rincón de Romos. Con los cielos. Con los cielos. Sí, él lo interpretó de esa manera, de cual lo plasmó en los murales, que ya los vi, por cierto, están muy bonitos. De hecho, ese es uno. Tenemos el plan de hacer otros fuera en las rancherías. Esperemos el tiempo y los personajes políticos nos los permitan, porque también igual a lo mismo, el pueblo no está muy acercado a la cultura. Si el pueblo menos, muchísimo menos los rancherías. La cultura las comunidades. Mira, la cultura está enclaustrada en las ciudades o en las cabeceras municipales, y de ahí no la sacamos. Entonces también estamos en ese proceso de llevar la cultura a nuestras comunidades, a nuestras rancherías. Todos merecemos el acceso a la cultura, todos, y necesitamos esa sensibilidad del por qué somos rinconenses, del por qué estamos aquí, es más del por qué somos humanos, porque la cultura, el arte, la filosofía, la historia y todas estas ramas es lo que nos enseñan. No quién eres como producción, no quién eres como individuo, quién eres como humano. Claro. Porque es algo que se nos ha perdido y el sistema capital nos lo ha dejado. Poder decir qué es lo que te identifica como tú. Sí, ¿no? sí, nuestro mismo sistema nos lo ha enterrado como en cosas, digamos, intangibles y que no puedes alcanzar. Y claro que sí, fueron nuestras primeras ciencias, por Dios. Las humanidades fue nuestro primer contacto con lo que somos nosotros. Prácticamente hablando y retomando el tema de los cielos, quiero platicar y poner un punto así muy específico que tengo muy grabado de hoy en día, que la gente de antes, que la barranca del Paso del Pueblo, o no sé si desconozco o desmiénteme, era conocida como la barranca de los platillos, ¿no? Donde pasaba de la cueva que rodea y baja al Paso del Pueblo, ¿no? Sí, que ahí de hecho hay unas pinturas rupestres, Exacto. pero están vandalizadas. A esas quería llegar yo. De ahí, porque yo sí las he visto, hice una excursión cuando era maestro ahí, y los llevé y sí estaban vandalizadas. Le decía, mira esos dibujitos, profe. Y yo como que, a ver, esta es la explicación de esto, es para esto. Y es como dices tú, sensibilizar a la gente, a la sociedad, hoy en día, actualizarla para decir, mira, esto es nuestra historia, esto es lo que es Rincón. De aquí surge parte de la historia primordial de todo, no nomás de México o de Aguascalientes o de Rincón, sino de todo el mundo. Porque tuvimos, por decir, prehispánicos, aparte de prehispánicos, tuvimos los primeros pobladores del mundo aquí en Rincón de Romos, porque somos privilegiados en tener una comunidad, o tuvimos el privilegio de tener una pequeña comunidad de ese tipo de personas, o de este estilo de personas. Lamentablemente, como dices tú, hay que actualizarnos en el sentido de la cultura. Y qué bueno que se estén abriendo, por ejemplo, este tipo de espacios para nosotros poder expresar y poder decir, miren, tenemos esto. El ser rinconense no nada más es tener
una feria muy nacional. Sino tenerla que, normal, tener un templo. Exactamente, no, sino que partir desde ahí, desde atrás, así que desde el margen hacia atrás, para poder sobresalir y decir, mira, Rincón de Romos parte desde aquí, desde la prehistoria, paso a paso, y llegar a ser a hoy en día lo que tenemos. Ahora sí decir, gracias a eso tenemos una normal, tenemos una feria, tenemos un templo, tenemos esto, pero es parte esencial de Rincón de Romos. Y es como una persona, o sea, prácticamente. Tú, ¿cómo sabes que eres tú? ¿Cómo te identificas? ¿Cómo te conformas tu ser? Claro. Si no es a través de tu historia. Sí. O sea, yo de niño hacía esto, mi mamá me daba de comer esto, estudié en tal escuela, hice esto. Todas esas experiencias, diría San Agustín, todo el recuerdo es lo que te conforma. El yo es el recuerdo. Sin el recuerdo no existe el yo. Igual, sin el recuerdo, sin la historia, sin todo nuestro pasado no existe el rinconense. Claro. O sea, solamente es un grupo habitacional y ya. Exacto. Pero todo lo que nos conforma o nos constituye como tal es la historia. Todo lo que hay detrás de. Platicaba con Azucena en el anterior jueves cultural que tenemos, y ahora que están ustedes aquí, platicábamos la evolución de la Feria Nacional del Señor de las Angustias, de Rincón de Romos. Era nada más recorrer antes 2 calles, lo que me platicaba ella, y lo que recuerdo era platicar 2 calles. Dicen, ¿saben qué? Tenemos que hacer esto más grande. Y fue creciendo. Y a partir de la historia, antes nada más se celebraba 2 o 3 días, creo yo. Un fin de semana. Y antes se celebraba para Cuaresma, o sea, para Semana Santa. Y antes de salir a las calles ni siquiera salía, estaba aquí mismo en el templo. O sea, el templo se construyó por la misma necesidad del Señor de las Angustias. Porque ya no nos daba, o ya no les daba la capacidad del templo que antes existía, que es el de San José, que está aquí a un lado de la preparatoria Gutiérrez. Ahora del que Padre es que es del Padre Nieves, que era de los primeros templos. La misma capacidad del pueblo demandaba más. Ya no les funcionaba. Entonces empiezan, en 1800 a inicios, la construcción del templo más grande, porque obviamente la población lo ameritaba. Por medio de una colecta también, eso creo que... Por lo general son colectas. Esta también no fue la excepción. Como en todos los templos siempre tienen sus historias y sus años de construcción. Por ejemplo, como tip histórico, se detuvo un tiempo, creo que entre los 40s, su construcción, porque vino una sequía y una hambruna. Entonces Conchos lo que hace es todo el dinero que tenía en caja lo hace para comprar granos y dárselo a la población. Porque pues Conchos no se debía al templo, Conchos se debía a su pueblo. Claro. Entonces, pues, ¿qué te importa más? ¿Acabar tu templo o el bienestar de tu pueblo? Bienestar del pueblo. Entonces, por eso viva el Padre Conchos. Sí, fue un personaje. La festividad del Señor de las Angustias es en enero gracias a Conchos. Porque después de los 50 años de Conchos se conjuga la festividad del Señor de las Angustias y el festejo de los 50 años de sacerdocio. Conchos estaba en Roma, llega en diciembre, obviamente se esperan a que se haga enero, y desde 1898, finales de 1980, 1890, se hace la feria de enero en adelante. Porque antes de eso yo he revisado archivos de gobierno de la iglesia, 1840, 30 se hacía en noviembre. Hubo una época en que en principios de 1800 se hacía en febrero. O sea, no había un día definido como tal. El día se define hasta con Conchos. Y ya después de tiempo de que bendijo la iglesia, tuvo el arraigo con la población, generó esa, digamos, identidad de la que estamos hablando. Y mira lo que genera la identidad. Hace un montón de cosas. Prácticamente, hasta dónde tenemos que generar, como lo dices tú, un pasaje histórico para generar y llegar a la actualidad. Hoy en día la historia se basa, como lo dices tú, y lo vamos a tener que repetir mucho, es la historia de cómo se forma, cómo genera, cómo se crece, cómo nace, hasta hoy en día. Hoy en día podemos decir que es una feria nacional en honor, aparte del Señor de las Angustias, se venera también al señor cura Conchos. Conchos. La gente me ha dado cuenta que ni lo tiene en cuenta. No se acuerda. En la actualidad a lo mejor algunos que nos están escuchando, personas mayores de edad que pudieran decir, a lo mejor sí se acuerdan pero ya en la actualidad se ha dejado eso. Entonces, para eso es este espacio, prácticamente recordar y revivir esos pequeños detalles
o sí que se han estado dejando pasar desapercibidos. Y uno de esos, como decimos, es el mural que tenemos ya ahora sí en la parte alta, en el segundo piso de la presidencia municipal. Y generar eso, y ve, como dices tú y como lo mencionas, ¿qué genera el platicar de un códice hasta dónde hemos llegado? ¿Cómo llega a generar esa plática amena de decir, no, mira, este códice surge de esto por esto? Porque es una historia y surgimos prácticamente desde la prehistoria para poder hacerlo pues visible. Hoy en día vemos a las personas que dicen, oye, ¿te acuerdas de esto? No. ¿Dónde estaba? O, por ejemplo, personas que no conocen el rebaje. ¿Dónde es el rebaje? Y tú dices, ¿cómo que no sabes dónde es el rebaje? Y El dices, icónico. El icónico. El icónico del pueblo. Personas a jóvenes, oye, ve a Chora. ¿Quién es Chora? Ve al Colomo. Ve al Colomo, ¿Dónde es exacto. el Colomo? O sea, ves la ruta, conocen la ruta de la Plata, pero del Setsit para allá, cuando realmente es acá. Bueno, y que ese es un coloquialismo, porque su nombre es Camino Real de Tierra Adentro. Exactamente. O sea, solamente a nuestro regionalismo le pusimos la Ruta de la Plata. Exactamente, pero realmente ahí no inicia, o sea... No, inicia en Estados Unidos, inicia en Santa Fe. Exactamente. Entonces, y termina en Veracruz, o sea, solamente tenemos un pedacito. Un pedacito, entonces eso es algo que dices, caray, no saben dónde están. O sea, tú les dices, ve al chaveño. ¿Dónde está el chaveño? ¿Quién es el chaveño? ¿Quién es ese? Hasta preguntan. Y te das cuenta cómo esa carencia de conocimiento cultural y de identidad te hace que vayas por la vida divagando. Sin conciencia, divagando. Ajá. O sea, a estas alturas del partido de la vida, donde ya tenemos acceso a través del celular de todo este conocimiento, literalmente preferimos vivir en la ignorancia y tener una vida así como un lastre nada más. O sea, literalmente vives solo por vivir, nunca te cuestionas nada, o sea, nunca dices la por gente está acostumbrada a vivir de forma mecánica. Ajá. Algo que, por cierto, a mí me da mucho miedo. Sí, igual. Ser automatizado hoy en día es crudo para nosotros, ya que somos gente de edad. Ajá. Pero somos respuesta del capital, ¿sabes? Esa automatización de solamente eres un producto para producir y consumir y hasta ahí se te acabó. Exactamente. Eso es triste saber que podemos hacer y generar muchas cosas, es triste saberlo, y que nada más hoy en día están capacitados nada más para mover del punto A al punto B. Exactamente, cuando tú puedes generar del punto A, punto B, punto C, D, E, hasta la Z, por así y decirlo. generar nuevas letras, porque hasta las letras son inventadas. Literal. O sea, puedes inventar un montón de cosas. Se enclaustra esa, digamos, como esa imaginación o esa inventiva que tenemos por naturaleza. El mismo sistema y la vida moderna nos las va enclaustrando. O sea, solamente haz lo que se te pide y ya. Eso es no hagas más. Y no solamente en el aspecto laboral, mira, trabajar hasta las mulas. Pensar es algo más. Exacto. Y es algo que no se nos enseña. Claro. O sea, solamente trabaja, pero ¿y cuándo vas a pensar? ¿Cuándo vas a analizar? ¿Cuándo vas a tener un pensamiento crítico? Más bien, ¿cuándo vas a decir el por qué, no? Ajá. O sea, hoy en día no tanto eso, no analizar, sino decir por qué. Sí, pues es que el por qué es el inicio de todo análisis. Exacto. Ajá, es el inicio de toda filosofía y todo pensamiento analítico. Es como algo que yo le he comentado a algunos de mis alumnos ahí en mi taller, ahí donde doy clases. ¿Dónde tienes el taller? Dilo. Promocionate, por favor. Sí, es el taller de artes de Diesel Punk. Ajá. Está ubicado en la calle Abasolo número 105B, frente a un consultorio médico. Ahí hago trabajos por encargo y sobre todo me dedico a impartir clases de arte. Ajá. De dibujo, pintura, escultura, serigrafía y grabado. Tenía fotografía, pero como es muy cara, pues nunca tuve alumnos, entonces esa materia la quité. La eliminamos. ¿no? Tuve que. Ajá. Bueno, con algunos de mis alumnos de los mayores he tenido pues muchas pláticas bastante productivas y hay una cuestión que a muchos últimamente les he movido ahí en el cerebro, ¿no? Es que ¿estás entretenido? ¿Te estás divirtiendo o nada más te estás entreteniendo? Porque hay diferencia. Y es cuando se quedan así como de, chirrión, pues que no es lo mismo. Le digo, no. Estar entretenido es como cuando estás nada más sentado viendo el celular, viendo TikToks. Ajá. Eso nada más es estar entretenido. Porque divertirte implica un esfuerzo extra de tu parte. Divertirte es moverte, es hacer algo. Generar. Por ejemplo, te diviertes jugando fútbol. Claro. Te diviertes jugando baraja. Te diviertes jugando videojuegos. Pero porque tú estás haciendo algo.
Estar entretenido es estar inerte. Inmóvil. Ajá, esa es la diferencia. Sí, sí, sí. Entonces, muchos de estos chavitos, a raíz de ese pensamiento, yo me doy cuenta de que sí modifican su comportamiento, Su comportamiento. su forma de pensar y de ver las cosas de ese punto en adelante. Porque, o sea, se genera Ese clic. ese clic en el cerebro, ¿no? De que, o sea, ese pensamiento crítico, Ajá, ¿verdad? De es que el chavito analítico. dice, ok, ¿estoy entretenido o me estoy divirtiendo? Porque pues esto me saca risas, pero yo no estoy haciendo nada. O lo estoy haciendo desde mi libertad, porque muchas veces solamente también. actuamos, Sí, también. actuamos de forma, como decías, automática. Automática, Y ajá. si el Entonces- sistema, la situación, qué sé yo, te demanda que hagas eso, lo haces. Ajá, entonces yo lo que les digo nada más es que aprendan a diferenciar, ¿verdad? Analizar ese A sentido. analizar que una cosa No. es entretenerte y otra cosa es estar divirtiéndote. Es- Porque pues hasta para bailar ocupas movimiento, o sea, es hasta saludable, ¿no? Sí. Bailar. Tengo 2 pies izquierdos, entonces ahí sí no te puedo dar la razón. Pero pero que lo intentes nadie te lo quita. Ah, no. No, hablemos del segundo de la batalla, del mural de la batalla, del códice que está de la batalla. Ah, sí, de Ese- la guerra chichimeca. Esa Sí, guerra que, la que, guerra del mixtón. que hasta le hice un chiste a Vidal que me dijo, esto es una guerra que voy a pintar una guerra que duró 200 años. Y yo Duró le pregunté... 50, No, fueron 50 Bueno, años. 50 aproximadamente. Le dije, ¿y no, tú no vas a durar lo mismo pintándola? Parecía. Parecía, pero no, ya parecía. terminó. Ese panel sí nos Ese dio lata. no problemas, pero sí situaciones que no teníamos previstas en la ejecución. Porque yo dije, no, yo creo que este panel, ya hasta que lo vi ya rayado en el muro, ya hasta que lo acababa De disciplinar, de dibujar. de trazarlo, fue cuando caí en cuenta de la broncota en la que me estaba metiendo, porque no había dimensionado que eran 10 metros, ¿no? Ajá. Sí, Porque incluso el original en papel mide poquito más de 1 metro, o sea, Ajá. ya 1 metro ya es... es bastante. Sí, o sea, tan solo Sí. para dibujarlo, yo estaba aventándome un dibujo cada 1 o 2 días, o sea, Ajá. de los paneles anteriores a ese. Y ese me tomó 1 mes. Sí, sí, sí. Un Pues, mes dibujarlo. Yo Y me tomó subía... casi y nos tomó a mí y a mi equipo técnico casi 3 meses. O sea, lo que llevábamos de avance desde el primer muro, Ajá. lo aventamos creo que como en mes y medio, ¿no? Fue muy rápido. Ajá, o sea, los primeros 1, 2, 3, 4, los primeros 5 o 6 paneles los aventamos en 1 mes. Y nos tomó casi 3 meses. Pero ahí Pero el lo resultado... que nos entretuvo fue, pues como me quise Ver más pro. me quise ver más pro, lo atiborré de detalles sin pensar en el tiempo que me iba a tomar llenar todos esos detalles en el muro, ¿no? O sea, Sí, es bastante, no, pero la gente que nos está escuchando y tiene la oportunidad de entrar a la presidencia municipal al fondo, ahora sí que a la derecha, suben las escaleras hacia el segundo piso, está ese mural, ese panel que menciona aquí nuestro... lo identifican porque es el único en color rojo. El único color rojo y la verdad que es muy bonito y si tienen dudas pueden pasar al museo, a las guiadas sí y no, las guías turísticas Extraoficiales. extraoficiales, pero con gusto los pueden guiar y ver disfrutar toda la gama de paneles que tenemos hasta ahorita. ¿Van 10 o 12? Van 5, 6, 7, 8, ya van. Estamos en el 9º, creo, me parece. Sí, 9º creo o que sí. 10º. 9 o 10, más o menos, sí, los Ajá. estuve contando el otro día. Sí, el También panel- hago mi tarea. El panel en el que estamos trabajando actualmente, que ya estamos a prácticamente horas de terminarlo. Más que te estoy entreteniendo aquí un ratito, ¿verdad? sí, ya habla acerca de la compraventa Ajá, del terreno por parte de los primos. ¿Rincón Gallardo? No. No, se lo compran a Rincón de Ortega. Al Rincón de Ortega, perdón. Al sacerdote Rincón de Ortega. Pedro Rincón de No, Ortega. era capitán, en el documento dice capitán. El capitán, bueno, era clérigo también. Ah, ok. Sí, También ten en cuenta que los clérigos José antes usaban un Rincón de montón. Arteaga. Rincón de Ortega. De Ortega. Ah, De Ortega. ¿No era Arteaga? No, es No, Ortega. Ortega. Ya la regué, pues. Bueno, Ortega. Y de cómo él le vende A Juan y a Diego. bueno, ahí al que parece Ah, no, Romo bueno, de son Vivar, dos- que es son el dos que- primos, es Juan y que la Diego. gente tiene más presente, a Diego Romo de Vivar, Ajá. de cómo a él es al que le venden la tierra. Y en un encabezado que viene ahí, que lo copié directamente del mapa del que me basé para hacer este panel, es donde viene representada la fecha, pero en la que se hizo la medición y la localización de tierras y aguas de lo que es aquí el terreno de Rincón de Romos. Incluso en el mapa se puede leer todavía, pues transcribí la nota directa, es que dice que mapa de las tierras y aguas que son
del pueblo del Rincón de los Romos. 1700. Año sí, ¿no? 1747. Entonces, en otro apartado donde viene un simbolito que parece una A. El que estábamos platicando el otro día. Ajá, que en términos de códices, ese simbolito significa año. 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 Viene ahí con numeración prehispánica mexica o azteca, para los que no los ubiquen. Ajá. Ahí es el año en el que se hizo la compraventa, que es 1636. Bueno, fundación, porque Ay, sí. lamentablemente también le hemos dicho a varios, digamos, como alcaldías que han pasado por aquí, que la fecha está mal. En el escudo está mal. Ujú. Hay varios libros, varios documentos que te Sí, mencionan la fecha. constatan eso. Y no sé por qué, a quién se le ocurrió hacer el escudo de Rincón de Romos y poner la fecha de la compra y venta y no poner la fecha de la fundación. Oh. Que lo más aceptado es poner la fecha de la fundación, no la fecha de la compra y venta, porque estás diciendo que el pueblo tiene tantos años desde que se fundó. No desde que se compró la tierra, Ajá. sino desde que se fundó. Entonces el escudo sí tiene como un desfaz de unos 20 años. Sí, como de unas dos décadas. Ajá, solamente que también sería un trabajo que nos echáramos de más nosotros, que también tenemos ahorita mucho trabajo, proponer el cambio, cosa que ya lo hemos hecho. Sí, O sea, sí. ya lo hemos hablado. No para de más. Ya le hemos dicho a varios alcaldes desde y pues fue así como Me de ahorro mis comentarios, no vaya a ser Simón. que termine yo en la cárcel. Bueno, el punto es de que no le ha así como que, no le ha interesado a nadie. Yo solamente doy el nombre desde cuando le dijimos y no le interesó. Y fue una persona que nunca nos apoyó nada en historia, nunca nos apoyó nada en cultura, y me da miedo de que siga en poder, porque pues si estamos hablando que estamos carentes de identidad, ahora imagínate una persona que le importa nada. No, pues, O sea, pues otra vez vamos a volver al olvido, estamos como en la Edad Media. Y eso es lamentable, es sí, muy de hecho, lamentable que a incluso nuestro... también, cuando desgraciadamente falleció nuestro Huitlatoani Javier Rivera, sí habíamos hablado de eso, ¿te acuerdas? Sí. Que por eso, bueno, al menos la banda artística de aquí de Rincón, estamos, al menos yo y Ricardo, estamos muy agradecidos con él, porque como dije a Ricardo, él fue el primer presidente que conocemos nosotros en nuestros años, Ajá. Que apoyó. que nos volteó a ver. Sí, sí, Que sí. sí, no, Y la ventaja la es mirada de de que nos apoyó. Y no artistas extranjeros, No, porque a la la par pura con él localidad. estuvimos trabajando y siempre poniendo en alto los artistas del pueblo. Ajá. Porque si vamos a trabajar con el pueblo, dentro del territorio tenemos que trabajar con personas que son parte de. Ajá. Entonces, Sí, sí, sí. rinconenses hablando sobre Rincón. La ventaja es de que aquí ahorita también el ingeniero Héctor está llevando la batuta también de la misma manera que se llevaba anteriormente en cuestión a esto. Y Artística sí nos está apoyando. Sí. Héctor sí nos ha apoyado Sí, mucho. dentro de lo que se puede. Sí, porque, Sí, bueno, sí, yo sí. siento que él sigue el camino. la misma oleada, ajá, vaya. Ajá. que traía, en paz descanse el maestro Rivera. Por eso no nos podemos quejar. De hecho, por eso estamos haciendo Sí, sí, todo esto que estamos haciendo. Hay que agradecerle a estos gobiernos que nos por primera vez voltearon a ver a la cultura y al arte y a la historia. Y pues que así siga. Sí, sí, Porque es una- apenas. Y nos han dicho que les ha estado gustando y les decimos, miren, si apenas lo estamos iniciando, si nos dan oportunidad, imagínense en unos años cuando tengamos arrancado Sí, todo. Un caso de esto, aquí platicando hablando de esto, es el ingeniero Héctor que, por ejemplo, nos dio, ya tenemos esto hoy en día. Aquí mi buen Vidal que anda destruyendo la escenografía. No, nos dio la oportunidad y la prueba de ello es esta cabina que está abierta para este tipo de expresiones liberales, o sea, no estamos censurando ni Nos podemos proponer liberales, pues. Bien liberales. Sí, no. Entonces, es una de la gran encomienda que tenemos hoy en día y parte de ello es esto, que para eso es esta cabina, que para demostrar y decir y hablar y proponer y generar. Y una de esas es generar esa historia y a través de esta cabina poder expresarnos y que toda la gente de la población que nos está escuchando ahorita prácticamente en vivo, y si no nos escuchan o si saben, nos vamos a ver en YouTube, en el canal, en la cabina de Rincón de Romos. Entonces, de ahí va a salir esta entrevista donde no se va a censurar absolutamente nada.
Que al rato yo no salgo. Al rato muteado, Ricardo. No, ¿cómo crees? Hasta photoshopeado. No sé quién estaba ahí, pero bueno. Nada más se ve ahí como el depredador. Latinos a tus... No, pero es parte de... Pero me quedé en algo muy importante. En esa batalla de 50 años. Porque ya estamos en ese pleito que dura 50 años. ¿Cómo se basaron en tratar de interpretar esa historia oral? ¿O es escrita? No, pues es historia escrita. Esta es historia escrita, sí. No es historia oral. Ahí también, entre Azucena, Ricardo y yo tenemos ahí un chiste, ¿verdad? Yo les platicaba... ¿Cómo se generó? La labor que estamos haciendo en equipo. Ajá. Yo les decía que en lo que estuve investigando de códices y de todo ese tipo de significados, Ajá, me topé con el título que le daban los mexicas a estas personas que hacían el jale que yo estoy haciendo, ¿no? Que eran los que escribían, los que generaban los códices, se les llamaba tlacuilos. Tlacuilos. Entonces yo les decía que yo estaba en modo tlacuilo en estos días, ¿no? Entonces, porque los tlacuilos eran los que recibían a las personas que tenían el conocimiento. Ajá. Las personas que tienen el conocimiento le hablaban al tlacuilo, y el tlacuilo, su chamba era todo eso que le platicaban, traspasarlo a gráficos. Que de eso ya lo hicimos hace meses. Creo que no lo hemos platicado. Sí. ¿Cómo surgió? Bueno, surgió a necesidad de todo esto que dijimos, ¿no? Ajá. Carencia de cultura, cero empatía hacia la identidad rinconense, bla, bla, bla. ¿Cómo surgió después de eso? Sería una necesidad histórica, ¿no? Sí, es una necesidad del pueblo, obviamente. O sea, el pueblo sí necesita el tener como pues su historia, y no solamente una historia oral, sino que esté bien fundamentada. Por eso existimos los historiadores, porque con ciencia generamos esta historia. Si no, sería un cuento. Si no tiene rigor, si no tiene ciencia, es un cuento nada más. Solamente es un cuento. Entonces, después de todo esto y proponerlo, y que en paz descanse el maestro Javier lo aceptara y nos diera luz verde y dijera que sí, nos apoyara muchísimo, empezamos, ¿qué será? Como unos 3 meses en que yo iba cada semana a tu taller. Sí, nos aventó un buen rato. Y hacíamos esta labor que hace, como dijo Vidal del Tlacuilo, que entre yo y mi hermana, bueno, más que nada yo iba, y en otras ocasiones me acompañaba Azucena, para empezar a primero definir qué plafón, qué iba a ir en cada uno. Y después de qué iba a ir, le empezábamos a contar la historia. Mira, esto pasó, así surgió en Rincón, tales coles. Tal año pasó otro, así. Y ya Vidal, obviamente, con sus virtudes artísticas, pues ya iba generando todo. El discurso lo hizo gráfico. El discurso que nosotros hablábamos, él lo graficó. Entonces, pues por eso este chiste local que decía Vidal del Tlacuilo, porque pues literalmente hizo esa labor. Nosotros le platicábamos la historia y él se dedicaba a dibujarla en forma de códice. ¿Por qué en este formato? Que también es algo que vamos a hablar cuando se inaugure todos los murales. Es que buscamos un formato artístico para hacerlo, porque pues se puede pintar de muchísimas maneras, ¿no? Hay muchísimos estilos artísticos del cual tú puedes tomar mano, y si no te gusta, tú te inventas tu propio estilo artístico, ¿no? Si no, ahí está Van Gogh, Monet y todos los que han hecho sus estilos. ¿Qué es lo que pasó y que propuso también aquí el artista Vidal? Fue que, y eso fue así de él, como te digo, muchas cosas también él las proponía, porque te menciono que trabajamos desde la libertad, y él dijo, ¿y si lo hacemos en formato códice? Nosotros ahí tuvimos medio una idea, Susana y yo, porque en primer lugar Rincón de Romos no tiene códices. No somos lugar de códices. Sí, aquí no, los chichimecas nunca desarrollaron. No desarrollaron ese lenguaje gráfico ni escrito, por desgracia. Entonces, fue como a lo que decía Vidal, pues algo que nos conecta también de lo micro a lo macro, ¿no? Lo micro que es Rincón. Con nuestro pasado prehispánico. Que nos conecta a lo macro, por ejemplo, México, que serían los códices más populares, que son los mexicas. Sí. O los mixtecos también. Y pues varios, o sea, que fue la idea del códice. De hecho, Vidal se decantó por los mexicas, porque pues tenemos un montón de códices y un montón de pueblos indígenas.
Y pues él, pues por ser como los más populares, Ajá, los más conocidos. Ajá, y como los más renombrados en todos los libros, pues dijo, pues órale, el Códice Mexica, ¿no? Por el cual empieza, como lo había dicho Vidal, esta idea de la creación del universo que todo pueblo tiene, o todo discurso que describe algún pueblo tiene la idea de la creación del universo. Pues su discurso cosmogónico. Ajá, nosotros cadecemos de él porque, pues, como decimos, no tuvo Rincón de Romos en ese entonces, o los pobladores de ese entonces, como la tecnología y el conocimiento para hacer escritos. Sí. Y ya después de que llegaron los españoles, pues todas esas tradiciones orales pues se acaban. Se perdieron. Entonces, ¿qué es lo que nos mencionó Vidal y nos propuso? Fue de, hay que empezar la explicación de la cosmovisión como va a ser Códice Mexica, pues con la creación del universo mexica. Obviamente, al momento de hacer la inauguración y de poner las fichas técnicas, porque obviamente todo va a tener fichas técnicas para explicar el mural o lo que estás viendo, se va a explicar eso. No somos zonas códices, no tiene nada que ver esto, pero como formato artístico y como, y como entrada a los murales que van a tener este formato, pues pone este mural donde explica la creación del universo. Sí, de hecho, la idea de poner el mito de la creación del universo fue también porque también ellos me dijeron, bueno, ¿y por dónde vamos a comenzar? Y no recuerdo si fuiste tú o si fue Azucena la que dijo, pues por el principio, ¿no? Y dije, huevo, la creación del universo, ¿no? O sea, si vamos a comenzar por el principio, pues vamos a comenzar desde el Génesis, ¿no? Sí, por eso de ahí nos remontamos hasta la prehistoria. Ajá. Porque pues la prehistoria tiene pues de 10,000 años hacia atrás, ¿no? La historia relativamente es nueva, tiene que 8,000, 10,000 años de historia. Aproximadamente. Es muy, muy, muy moderna, por así decirlo, muy nueva. A los 2 millones de años que tiene la humanidad, pues la historia es bebé. Sí, por así decirlo, ¿no? prácticamente. Entonces, sí se ve ese cambio, que también me gustó mucho cómo el artista aquí lo trabajó, de la prehistoria, trabajarla con trazos más burdos, con digamos, sin estilo, dibujos más simples, de forma bruta. Ajá, y ya después de ahí, ya cuando se acaba la prehistoria y empezamos a contar lo que es la flora, fauna y la convivencia del chichimeca con todo su entorno, ahí ya ahora empieza con el códice, que el códice ya es histórico, porque el códice ya entra en prácticamente ya hay datos, ¿no? Sí, pues mira, es que la historia nace con la escritura. Ajá. O sea, ahí nace la historia. Y la escritura más antigua que tenemos es la cuneiforme. O sea, todo lo que entra en la escritura es historia. Prácticamente, hoy en día. Entonces, vamos a la mitad prácticamente de este proyecto de murales, ya para entrar a la recta final de esta plática, no entrevista, tan amena y muy agradable, la verdad. Sin censura, podemos ponerle así, este episodio de esta plática. ¿Cómo se ven ustedes al terminar este proyecto? O sea, me refiero, ¿qué sigue después? Yo manchado de pintura, la neta. Aparte de... Yo sí me veo con pintura hasta en acta de nacimiento, porque has hecho mentiras. No, al final de este proyecto de estos murales, que la idea es terminarlos en este periodo. Entonces, ¿cómo se ven después de cómo ustedes ven la historia ya de Rincón, o sea, ante la sociedad? ¿Cómo la generarían? O ¿cómo ustedes se verían satisfechos al ver terminado su proyecto, que la neta es genial? ¿Cómo ven a ustedes al rinconense ya con esa historia? Pues yo en lo personal, fíjate que sí he medio fantaseado con esto, ¿no? O sea, de qué va a pasar después de que estén terminados los murales. Y pues yo sí tengo la esperanza, tengo como que ese sueño de que a raíz de lo de los murales la gente le tenga un cariño y un cierto respeto más, un cierto nivel extra, ¿no? de respeto y de cariño a su pueblo. A su pueblo. Porque yo mismo he aprendido mucho, o sea, cosas que yo ni me imaginaba que habían pasado aquí en Rincón. En esta investigación y en todo esto que hemos hecho para poder conformar los códices, yo me he encontrado con cosas bien espeluznantes y bien emocionantes, o sea... Sí, claro, o sea, por ejemplo, lo platicaba en los Jueves Culturales, por si quieren venir, tienen las puertas abiertas de esta cabina. Gracias. Platicábamos el otro día, Susan y yo, porque a mí me llena de orgullo saber que aquí inició la batalla de los franceses con la batalla de San Jacinto. Ajá,
Esa es una, que encontraron huesos de mamut en San Jacinto, lo Ajá, mismo. también. Pues aquí mismo en Rincón. Aquí mismo en Sí, Rincón. La batalla de cristeros acá rumbo a las antenas. Exactamente, También, la cristera. Teníamos el batallón cristero, de hecho hay fotografías de los Sí, del batallón de cristero hecho, aquí en Rincón. Una microbatalla que hubo cuando pasó por aquí Miguel Hidalgo. Claro, también. Bueno, le quitan el mando a Hidalgo aquí en Donde Rincón. exactamente Y esta esa... microbatalla que les platico sucedió acá por rumbo a la UDNA. En esa planicie, en esa planicie. Fue esa batalla que duró que como 3 días, ¿no? Según esto, no, como 3 horas, ¿no? O sea, fue una Pues, batalla sí, es muy, muy, muy Sí, poco. o sea, ese tipo de cosas. corre, ¿no? Entonces, Pisa y corre. ese tipo de microhistorias o historias, a Ajá. mí me llena de orgullo platicarlas porque a veces me dicen, ¿a poco sucedió eso? Y a mí eso es lo que me emociona, o sea, platicar y conocer Sí. para empezar, mis hijos, que conozcan la historia a rasgo, grosso modo, en este caso, podérsela venir a decir, mira, este mural Ajá. significa esto y esto otro. Y a mí me emociona saber que en Rincón de Romos somos parte no nomás de Aguascalientes, sino que de la historia de México. Ujú. Tenemos impacto nacional. Exactamente, Sí, yo sé eso es un que impacto aquí han nacional. sucedido Cosas tan que importantes. han cambiado el rumbo de la historia. ¿Cómo de México. platicábamos? Y ya sucedió aquí en Rincón, ¿no? Exacto, O sea, platicábamos eso te emociona, ¿no? De la historia patria. Es- Porque Ándale. historia matria tenemos... bastante. Sí, sí, sí. Y yo creo Madre, ¿no? que eso es lo que más nos debe de interesar, la historia matria. Una de las cosas cristeras, ahorita que hablas antes de que se me olvide, porque si no se me va a ir, es el Cristo que está aquí con la familia Castorena, Contreras, que lo encontraron en un túnel cristero. ¿El Cristo que espanta? No El que está espanta. todo lleno de El que, rayitas. está viendo hacia una ventana. Hacia una ¿verdad? ventana, Sí, en la calle Allende. Pues si ustedes no les espanta, a mí sí, de repente voy acá al banco y ya. Bueno, la primera vez que La lo vi me primera vez que espantó. lo vi sí me Sí, la asusté, la primera neta, vez que yo estaba lo vi bien me morrillo. espantó, sí. Una anécdota que tengo, un día se lo prestaron a mi mamá en aquellos tiempos para la Pascua Juvenil, donde estaba el padre Oscar Dueñas, y se lo prestaron a mi mamá, o sea, para llevarlo a una peregrinación, vaya. Y lo siente en la sala, mi mamá tiene una sala en forma de U. Ujú. Entonces yo subo corriendo las escaleras y lo veo y digo, "Ay". Ahí sí me asustó. Pero ya que paso y lo veo, es el Cuando ya te nazareno. das cuenta qué es y quién es, por así Exacto, decirlo, pero ya sí. no te da miedo. Pero, Pero la primera impresión sí es de susto. Lo encontraron en un También túnel. La expresión que tiene no ayuda mucho. Ajá, hasta donde yo sé, lo encontraron en un túnel cristero, espero no equivocarme. Ándale, por ejemplo, esos son datos que yo desconocía y eso es lo que me emociona. Entonces yo saber cómo que tiene movilidad al 100%. Sí, Está articulado. Está articulado. Incluso hasta los dedos tienen Dedos, articulaciones. todo. Los tobillos, los dedos Bueno, cabello. no sé del Cristo en realidad. Ahí sería meternos más a la Ahora historia. sí que estudiar y preguntar. Sí, estudiar, porque por ejemplo los túneles, Rincón tiene túneles y no sé hasta qué punto sean cristeros, porque los túneles, mira, se construyeron con la iglesia. Es muy probable que se hayan construido con la iglesia y la iglesia se empezó en 1830, perdón. Pero Ajá. O sea, 100 años antes de los cristeros. Hay un misterio ahí que rodea los túneles, porque yo he escuchado historias donde dicen que los chichimecas ya sabían de la existencia de esos túneles desde antes de que llegaran los españoles. Entonces la duda es ¿Quién los hizo? quién los hizo. Esa sería buena Ay, pregunta. no sé, lo dudo Bueno, pues mucho. sería Habla un mucho segundo de- programa. Ajá, Ese porque sería un sí. segundo programa. Sí, eso- Juan eso- Chávez, del el Robin Hood hidrocálido, Ajá. que también dicen que robaba y que él aprendió, o sea, que él sí supo cómo manejar los túneles para no perderse, de que se ocultaba en ciertas partes Sigue de uno- Aguas y que salía aquí en Rincón o que salía en San José de Enfrente de la Gracia, funeraria La Guadalupana, aquí, para darle el sí. gol, hay uno. Ajá, Incluso también que aquí en la casa social donde están, pues que es la parte de... Sí, no, Anteriormente no, se conocía aquí como la a una hacienda cuadra, de en La casa del Plata. en la casa del Quirubín, Ajá. ahí hay uno y yo lo he visto. Me han Bueno, más que permitido uno serían entradas. verlo. Entradas o son salidas. Serían entradas más que Ajá. túnel tal cual. Ajá. Porque pues túneles por así pasan por la iglesia. Sí. Que mira, ves el virreinato y toda iglesia tiene túnel. Entonces no es así como que tú digas... Sí, algo muy- o que tú digas muy exclusivo. cristero, o que tú digas que Sí, o sea, no- fue antes de... No, es sé, como viendo... netamente exclusivo de. Viendo la historia o conociendo como todo el contexto, Ajá. ya se puede hacer más un análisis del túnel. Por ejemplo, a grosso modo, este túnel, a lo que conozco y sé, pues no podría ser muy contemporáneo para ser cristero, por ejemplo. Ajá. Yo lo tomaría más a principios del siglo XIX.
Claro. Por lo mismo de que la iglesia se construyó en siglo XIX. Sí. ¿Por qué? Porque todas las iglesias por lo general tienen túneles y no por cuestiones bélicas, sino por cuestiones de movilidad también. Claro. Y pues no hay que irnos tan lejos. La iglesia de la Luz del Último Mundo de aquí de Guadalajara es muy contemporánea y también tiene túneles. Sí. O sea, no tiene ni 100 años y también tiene túneles. Túneles de Entonces, salida. esta necesidad o digamos, esta característica de hacerle túneles a los templos religiosos no es nada, digamos, fuera del otro mundo. Sí es algo muy, muy, muy común. Muy común. Muy común de ellos. Entonces, a una, digamos, mirada rápida, yo se los tomaría a principios del siglo XIX, con esta idea de la movilización y comunicación de los clérigos y pues de la misma utilización de la iglesia, del edificio eclesiástico. Sí. Es un beneficio, a lo mejor en este Es que caso. son muy funcionales. Exacto. Son funcionales. No tanto de escapatorias. No, sino mira, que- se pueden utilizar para eso. Bueno, sí. Pero mira, hasta para la humedad y evitar o hacer más bien, digamos, el proceso de oreación, no sé Sí, cómo sí, se sí, conjugue. sí. También los túneles sirven para eso. Para ventilar. Es que para ventilación, o sea, no hay que irnos tan lejos. Aquí en asientos, ese fue el sentido de la ventilación y para que evitar la humedad que subiera al edificio. Entonces te vas fijando que son construcciones meramente funcionales, que le sirven al mismo edificio y a las mismas personas que trabajan dentro del edificio. Tengo una pregunta, a lo mejor que la venía manejando, venía pensándola desde que supe que iban a venir ustedes dos. Y dije, wow, ¿qué tendré que preguntarles a estos monstruos para poder decir? Gracias, sí, yo también. También te apreciamos. ¿Cómo se ven? No, o sea, en lo que se dedican son unos monstruos en este caso. ¿Cómo generaríamos de la manera cómo generaríamos de la manera más amena que el rinconense pueda generar su propia historia? O sea, ¿cómo moderaríamos para que el rinconense aprendiera esta historia? O sea, qué tendríamos que hacer nosotros como ciudadanos para que el rinconense aprenda esta historia y no se pierda, vaya? Uh-huh. ¿Cómo le tendríamos que hacer, aparte de estos murales, de esta gran historia? Pues mira, pues los murales son una entrada. Y como lo mencioné, tenemos proyectos muy ambiciosos, que esta solamente es la punta del iceberg. Tenemos pensado muchísimo más. Está muy recurrente lo que he dicho, pero creo que el arte es la entrada. Uh-huh. Porque solamente es cuestión que veas hacia la historia, o sea, solamente voltees poquito y te das cuenta que el arte ha sido método de proselitismo para todo. Un ejemplo, lo que conoces ahorita de historia prehispánica es gracias a los monumentos religiosos. La mayoría de lo que tenemos de historia son construcciones religiosas. Religiosas, pero no solamente para ir a hacer culto, sino que esa religión es enseñada a través del arte. Ajá. Ve a la Capilla Sixtina, es pura arte. Vas al Monte Albán, que son edificios religiosos. No solamente se puso una piedra y dijo aquí va a ser el altar. No, se hizo arquitectura, que es arte. Se hizo pintura, que es arte. Se hizo un acomodo. O sea, fue pensado. O sea, yo creo que el arte sí es como la entrada a lo que decía la sensibilización. ¿Por qué? Porque igual, como te decía, la prehispania lo conoces a través del arte. La historia moderna es a través de todo lo que tenemos, o la mayoría de vestigios que tenemos, que pues nos dan fe de lo que somos, que es la humanidad, es el arte. Los edificios son artísticos, las pinturas artísticas, la música, la danza. O sea, si te das cuenta, todo lo que conocemos de la humanidad es gracias al arte. Sí. Entonces, yo creo que la forma en cómo el rinconense pudiera tener o generar esta sensibilidad y tener en conciencia la historia, pues báñalo de arte. Un ejemplo aquí pues son estos murales, que no sería, como te digo, esta es la punta del iceberg, esto no sería donde se quedaría. O sea, saca la cultura hacia las calles, sácala hacia donde las personas puedan tener contacto con ellas. ¿Cómo es en los lugares públicos, en las calles, en las instituciones? ¿Qué es lo que podemos hacer? Embellecer todo eso.
¿Qué es lo que hace un mural? Dignificar el muro. ¿Qué es lo que hace una estatua? Dignificar el lugar. Pues hazlo de la forma más fidedigna. No te inventes cosas, no te saques cosas de la manga. Todo hazlo de una forma tan fidedigna que para el momento de decir esto es lo que soy, sea tan verdadero. Porque pues al fin y al auténtico. cabo... Sí, Ajá. sí, o sea, tener esa autenticidad de decir, si todos ustedes son un 3 y yo soy un 4, yo soy ese 4. Claro, No soy lo que quiero aparentar, porque yo soy esto que tengo solamente. claro. Y de ahí, mira, de ahí podemos partir y hacer un montón de cosas. Entonces yo creo que el rinconense tiene que poner los pies muy en la tierra, darse cuenta de lo que es, de lo que tiene, Y de lo que vale. ha pasado, de lo que vale, y de ahí generar, porque te digo, de donde nosotros somos, de donde estamos, podemos partir a donde queramos. Entonces, para poder avanzar hacia donde queremos ir, primero tenemos que estar bien conscientes de dónde estamos. Y para saber dónde estamos, tenemos que conocer la región, tenemos que conocer nuestra historia, tenemos que conocer todo esto que nos antecede. Que eso será un punto en el siguiente jueves que espero y se dé este segundo encuentro de esta segunda plática, que venga a agarrar temas ahora sí más coloquiales y en específicos, donde podamos describir una comunidad, una historia, un pasaje, esa historia que se ha estado olvidando. Y a mí me encanta hablar de historia, la mera verdad. Yo no soy muy bueno, pero me encanta hablar de historia, preguntar. Y Eso es bueno. Eso es interesante, que podemos generar muchas cosas al medio de la pregunta. Quien no conoce es porque no pregunta. Exactamente. Entonces, Porque le gusta quedarse en la ignorancia. en la ignorancia. Entonces, y esa parte me gustaría tenerlos ahora sí que en una segunda edición, porque ahora sí ya llevamos una horita. Entonces, Rápido. rapidísimo, es una plática muy amena, que la verdad, muy agradecido por haberlos tenido aquí, al buen maestro Vidal Martínez, maestro de artes y artista, y al buen Alejandro Ruta, historiador, que originarios y orgullosamente rinconenses. Rinconenses de Chora. De Chora. Del Yo también. pueblo, del pueblo originario. Yo estoy en la frontera, porque prácticamente aquí estoy yo en la frontera. En la frontera de Chora. De Chora. Y Chora, así Que, literalmente. mira, también tenemos una historia que hemos hablado tanto Azucena y yo en nuestras tesis de estos barrios, de que el centro es muy, muy contemporáneo. Sí, O sea, el centro es de principios de 1800 claro. y Chora es de 1600. 1600, sí, cierto. Entonces, bueno, eso te lo dejo mejor para Sí, otro no, la programa. siguiente Ya te sí iba a la- empezar a explicar. No, pero ya. mejor para otros El otro programa, la otra entrevista, la otra La plática. gerencia ya nos quiere fuera, ¿no? Ya. Sí, no. La gerencia dice que ya, dice. Ya. No, La gerencia dice que cámara. no, muy agradecidos por así tenerlos. Esperamos la siguiente, ahora sí que la siguiente visita. Y será un placer tener ahora también aquí a la maestra e historiadora Azucena, tu hermana. Estar los cuatro divagando y empapándonos. Bueno, en este caso yo, porque ustedes ya están empapados, literalmente en historia. Más o menos. En historia, que aún yo sé que nunca dejamos de aprender. Así como las personas nunca dejamos de conocer la Somos historia. un proceso de aprendizaje. Exactamente. Hasta que muramos. Ustedes llevan un 10 en aprendizaje, yo llevo un 1 apenas, voy iniciando en el nivel 1, No, en el nosotros básico. vamos en el 2. Tampoco No, hay nunca dejamos de aprender y conocer, y la verdad es un gusto y un placer poder tener y poder expresarnos de esta manera, porque a lo mejor no había ese El espacio. espacio, dos, que siempre te prohibían. No, tienes que hablar de esto y no debes de hablar de esto. No, aquí al contrario, esto es una cabina abierta donde podemos hablar desde presidentes X, Y. Y la verdad, hoy en día esa libertad nos la da el ingeniero, que la verdad estamos, vuelvo a Muy decirlo, agradecidos muy agradecidos por por eso y llevar esta continuidad del ingeniero Héctor Castorena, que es el presidente municipal de aquí de Rincón de Romos. Y qué más puedo decir, y nos vemos la próxima, que ahora sí que ya está pactada el próximo jueves, leyendo a ver qué dice la maestra Azucena también, porque tenemos ya hablamos de qué hay en Rincón, ya hablamos de personajes de Rincón de Romos coloquiales y modernos, y ahora viene, pues ahora sí que los espacios públicos en Rincón de Romos, o qué hay más parte de Rincón de Romos, ¿no? Uy, mira, nos podríamos llevar Horas. hablando de... Es que Rincón, como toda sociedad, tiene muchísimo de dónde sacar, oye. O sea, saliendo de sus instituciones,
tiene sus tribus urbanas, tiene su pensamiento, tiene su cosmovisión, tiene su política, que es muy diferente a las demás, Sí. tiene su religiosidad popular, porque no es igual la religiosidad popular de Rincón que la de Pabellón, por ejemplo. Ah, no. O la de no. Aguascalientes. O O la de Aguascalientes. Cocío. O sea, cada región sí es muy única en su religiosidad Tiene popular. el único acueducto en el país. En el estado. En el estado, En el perdón. estado, es el único acueducto del estado. Tiene sus presas. Tiene presas La, virreinales. la segunda presa más antigua en el continente americano, ¿no? Creo yo. No tengo bien ese dato, pero de que son virreinales, tiene presas Sí. virreinales desde finales de 1500 y que Exacto. todavía siguen siendo funcionales. Funcionales. O sea que son muy buenas construcciones. Entonces, imagínate, tenemos historia Para todo. aventarnos Y la historia- una carnita ahora sí. Y también la historia hay que entender que no es algo ya pasado. La historia, como lo mencioné, es algo que estamos viviendo. O sea, Sí. es el hoy. La historia de es hecho, el segundo. Ajá, de hecho, el segundo que acabo de decir que la historia era el hoy ya es historia. Ya es historia. O sea, todo se puede historiar. O sea, todo lo que te puedas imaginar. Bueno, pues entonces estamos en contacto y nos vamos a seguir viendo. Así que personas que nos están escuchando aquí prácticamente en vivo en el Jardín Juárez y que próximamente va a estar esta plática muy amena, muy agradable con el buen Vidal Martínez, que es maestro de artes y artista, y el buen Alejandro Urrutia, historiador de aquí, originarios de Rincón de Romos, vuelvo a decirlos. Va a estar en el canal de YouTube, Cabina Rincón de Romos, donde podrán degustar y revivir estos momentos por parte de la historia, ¿no? Entonces, muchas gracias y nos seguimos escuchando en el siguiente jueves. Muchas gracias, jóvenes. De nada, hasta luego. Hasta luego, Nos vemos, gracias. un gusto. Hasta luego y seguimos con más música.